4 en punto de la tarde. Bienvenidos a un sábado más de diálogo, de conversación aquí en Aprender con Andrea. Les saluda su servidora Andrea Cando y para mí es un honor, es un placer que me acompañen cada sábado. Y saben que les iba a poner una canción muy especial que va acorde con el tema que estamos hablando hoy. Es la canción de Diego Torres, Color Esperanza. Yo asumo que muchos de ustedes la han escuchado, así que hay que ponerle esperanza a la vida. Acuérdense que el tema que vamos a hablar hoy es convertir el pesimismo en optimismo. Por más difícil que parezca, hay que tener en cuenta que sí se lo puede hacer. Saludo a Mandy, Hilda, a Carla, a Andrew, gracias por conectarse. Saludos por ahí, ¿cómo están? Pueden ponerme de dónde me escriben, cómo han pasado en esta semana, cómo han estado. Cuéntenme un poquito de eso. Así también damos tiempo un poquito a que nuestro invitado del día de hoy, nuestro querido doctor Samuel Merlano, se pueda conectar para que nos comparta su experiencia referente a transformación de vidas, ¿no? Porque yo creo que a muchos nos ha pasado que a veces conversamos con personas y nos dicen, hola, ¿cómo estás, Andrea? ¿Cómo te va? Ay, pero qué fea esa blusa. Oh, Andrea, pero ¿sabes qué? No me gustó el carro que te compraste. Personas que van diciendo frases que de una forma u otra no nos damos cuenta, pero implícitamente están demostrando negativismo. Y el negativismo es una opción. Uno puede elegir ser negativo, como puede elegir también ser positivo para afrontar todas las situaciones que se presentan en la vida. Entonces, depende de cada uno de nosotros saber de qué lado vamos, si del lado de los negativos o del lado de los positivos. Saludos a las personas que se siguen conectando. Vamos en este momento a contactar a nuestro querido doctor Samuel Merlano. Como ustedes saben, este espacio lo hago yo sola, así que lo vamos a contactar en vivo para que el doctor se una. Si me dan un momento, díganme de dónde me están escribiendo. Díganme de dónde me están escribiendo. Sí, ahí está el típico comentario que pone Carly, dice, oh, qué gorda que estás. ¿Quién no ha escuchado ese comentario? Díganme. Creo que todo el mundo, ¿verdad? ¿Cómo estás? Y qué gorda, y qué fea que te ves. O yo pensé que estabas más linda con la operación que te habías hecho. Pero bueno, es importante también saber que a veces estas personas, de una forma, podríamos decirle caritativa, podemos envolverlas en positivismo y tratar de enseñarles con otra frase. Decirle, oh, ¿sabes qué? Quizás sí, me he engordado, pero Dios me va a ayudar. Creo que con tal de que esté sana, no importa cómo me vea. Si esté gordita o si esté flaquita, lo importante es sentirme bien. Entonces, de esa forma también le damos una lección a esa persona que hay que saber un poco más cómo afrontar la vida, ¿no? Y también irse envolviendo de situaciones más positivas. A ver, vamos a ver el doctor Samuel Merlano. Está aquí. Le vamos a decir que por favor se una. Si me permiten un segundito. Exacto, como que si uno no tuviera espejo, dice Carly. Oh, te dicen que estás gorda. Ok, pero uno tiene espejo, uno se ve que quizás está un poquito gordito. Le damos la bienvenida a Z Almeida, a Soy Yo. Uy, me encanta ese nickname, Soy Yo. Único. Querido doctor Samuel, estamos en vivo ya para que se conecte. La gente lo está esperando. Queremos aprender. Chao, chao. Aquí estaba el doctor conectándose en este momento para poder conversar con él. Y hay algo que nos ha pasado hace ya más de 4 meses, que es una pandemia, es algo inaudito, es algo insólito. Y que me pueden decir, ¿sabes qué, Andrea? Pero es que ¿cómo voy a ser optimista viendo todo lo que pasa en la calle? Andrea, ¿cómo voy a ser optimista si hablé con mi vecina y falleció un familiar? Hablé con alguien que está al frente y falleció otro familiar. ¿Cómo me pides que pueda ser optimista? Pero recuerden algo. Esto que tenemos aquí adentro, que Dios nos dio, que es el cerebro, es algo que nosotros lo podemos ir educando. Si lo educamos en positivo, emana palabras positivas y se alimenta de cosas positivas. Pero si le decimos cosas negativas, ¿qué podemos esperar?
Así que ya tenemos al doctor Samuel Merlando, con él vamos a conversar un poquito más de este tema, lo vamos a llamar a la conversación. Tengan listas sus preguntas. Este espacio es de ustedes, siempre recuérdenlo. Siempre de ustedes, así que cualquier pregunta se la pueden hacer al doctor. Doctor, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo has pasado? Muy bien, gracias por estar aquí y bienvenido a este espacio de Aprender con Andrea. Excelente, es un placer, Andreita, estar aquí en tu programa y siempre cuenta conmigo siempre para tratar temas tan importantes dentro de la familia y también a nivel personal. Exacto, doctor. Y para empezar con el tema de hoy, que es convirtiendo ese negativismo en positivismo, que es que me emociono, doctor. En positivismo. Eso dicen por ahí, ¿no? Que uno a veces cuando tiene errores se da y se da y se da muy duro, en vez de reírse de los errores y seguir adelante, ¿no? Sí, sí, hay muchas personas que son perfeccionistas. Este término de perfeccionismo, la verdad que afecta a muchos y hace que cualquier error que cometa se autocastiga. ¿Por qué lo hice? Yo tenía que haberlo hecho bien. ¿Por qué saqué un 9 en las calificaciones? Me explico. Y entonces hay personas que empiezan a crearle una serie de situaciones tan conflictivas que caen en depresión, en ansiedad, en angustia. Entonces, la mentalidad que son muy perfeccionistas son dañinos. Hay gente que piensa que perfeccionismo es una virtud. Ser perfeccionista es un defecto. Lo que es virtud es buscar la excelencia, es decir, cada día aprender de los errores. Esa es una gran habilidad, esa es una gran virtud. Pero la gente que quiere que todo salga perfecto es un defecto y lógicamente nos trae problemas en nuestra felicidad y también en los propósitos de nuestras vidas. Así es, mi querido doctor. Vamos a seguirle dando la bienvenida a las personas que se unen a este live el día de hoy. Saben que cuando es sábado, doctor, yo me pongo Ajá. así, muy hiperactiva, me pongo contenta porque es el espacio, es el momento que tengo yo y que tiene toda mi comunidad para poder conectarse, compartir y darle una hora a este cerebro de cosas nuevas, de aprendizajes, para poder ser mejor. Así que yo espero que toda esa energía todos la puedan percibir y así poco a poco ser más optimistas ante todas las vicisitudes que se puedan presentar en la vida, mi doctor. Vamos a empezar con una pregunta que también es muy importante y es la de los hábitos. ¿Cuáles son los hábitos que tiene un pesimista y los hábitos que puede tener un optimista? Para que podamos tener una idea. Perfecto. Las personas pesimistas tienen el hábito de pensar todo en negativo. Tienen el hábito de pensar todo que le va a ir mal. Si tú le preguntas al negativo cómo ves el futuro en adelante, te va a decir horrible, va a ser peor y te va a mencionar todas las plagas de Apocalipsis. ¿Me explico? El negativo siempre está mirando todo el desastre, que lo van a botar del trabajo, que no va a tener sueldo, que no va a haber cómo tener curación de nada. Entonces, el lenguaje del pesimista, lógicamente, que le ha enseñado a su cerebro a seguir pensando en negativo. Y esto hace que la persona siempre se siente enredado. Por más que escuche charla de un optimista, le va a decir, ese optimista, ese vive en las nubes. Ese optimista realmente no sabe ni de qué es lo que habla. Porque las personas que son negativas y son pesimistas, ellos refuerzan el pesimismo y solo se enfocan en ver lo malo que está pasando en el mundo. Entonces ellos nunca están viendo cosas buenas que están pasando. Y si alguien dice, mira, ya salió la vacuna, va a venir la vacuna en septiembre en los Estados Unidos, dice, sí, pero ¿cuándo va a llegar a nosotros? Eso no llega sino en 2022 por allá. Es decir, siempre cualquier noticia buena que escuche, siempre va a buscarle el lado negativo
de cualquier comunicación. Perfecto. Y en cambio el positivo es la persona que siempre busca la opción positiva, la opción de tener esperanza. Asumimos eso, Sí, ¿verdad, doctor? claro, el optimista, el positivo tiene algo muy bueno y es que siempre está observando cosas buenas que vendrán. En cada crisis ve oportunidades. En cada situación difícil siempre ve crecimiento. Y incluso las personas, los optimistas, están pensando siempre cómo poder ayudar a los demás, cómo ayudarse a sí mismo, cómo hacer una mejor nación, una mejor ciudad, un mejor barrio. Los optimismos tienen su cerebro trabajando en cosas buenas y lógicamente su cerebro está descontaminado. Su cerebro está completamente activo siempre para buscar el triunfo. No se enfoca en los obstáculos que tiene el negativo. El negativo solo se enfoca en los obstáculos. El positivo siempre se enfoca en cómo lo voy a hacer, qué voy a lograr, cómo lo voy a lograr. Entonces, esto hace que el optimismo siempre su mente lo tiene activo. No le da cabida a nada negativo. Entonces, si por ejemplo alguien menciona, va a venir una crisis económica mundial, el positivo está pensando, ¿qué puedo aprovechar en esta crisis para crecer económicamente? Mírate cómo piensa, no puede ser. Así dice el negativo, ya sabía que venía otra crisis. El positivo está diciendo, voy a comprar más terreno ahora que todo se pone más barato. Voy a empezar a sembrar arroz que ya nadie quiere sembrar. Y empieza a sacar lindas oportunidades en momentos más difíciles. Así es, mi querido doctor. Y la verdad es que es cuestión de actitud, dicen por ahí, ¿verdad? De cómo uno se pone el chip aquí en la cabeza y comienza a procesar y hablar. Claro, Vamos, claro. vamos a darle paso a las preguntas de nuestra querida comunidad. Encantado, Eh, encantado. Gracias por conectarte. Nos dice que se considera una persona muy positiva, que cómo puede liderar con personas negativas a nuestro alrededor, con familias muy cercanas como mamá, como hermanos. Y eso pasa, doctor. Uno dice, bueno, me alejo de los negativos, pero ¿y si mi esposo es negativo, si mi mamá es negativa, qué hago? Bueno, lo que siempre se recomienda es no gastar tiempo con la gente negativa, porque el negativo está convencido de que son negativos. El negativo tiene una fachada con que ellos se cubren su negativismo diciendo que son realistas. El realista es un negativo, ¿sí? Entonces, cuando uno trata de convencer a un negativo, uno nunca va a sentirse completamente bien. ¿Por qué? Porque los negativos tienen sus argumentos y el negativo siempre se junta con gente negativa. Y entre ellos tratan de ver qué más negativo puede el uno decir más que el otro. Entonces, ¿eso qué hace? De que si un optimista, un positivo llega donde ellos van a ver al optimista como una persona irrealista, una persona que vive en la nebulosa y como que no acepta la realidad que se vive. Entonces, siempre a los optimistas yo les digo, no traten de cambiar un negativo a un pesimista, se van a desgastar, porque ellos todo lo van a traducir en mal, lo va a traducir de manera negativa. Lo que puede hacer un optimista en que quiere ayudar a su familia es demostrándolo en lo que él hace, cómo habla, cómo se lleva con los demás. Entonces, cuando un optimista llega a la casa, siempre llega feliz, ¿no? Hola, ¿cómo están todos? Qué alegría verles, mamá, papá, denme ese abrazo. Ah, qué alegría. Es decir, transmite esa alegría, esa actitud, ¿no? Y entonces la mamá, mijito, pero usted siempre con lo mismo, ¿no? Claro, mamá, la vida es una, mamita, y hay que disfrutarla, hay que vivirla bien, abrazar a los que más puedan, besar a los que más puedan, vivir a los que más puedan. Entonces, el optimista
siempre transmite. Entonces ahí puede el optimista influenciar a los demás. ¿Sí? Y la mamá le pregunta, mijito, ¿y cómo va el tema de buscar trabajo? Tranquila, mamita, ya metí en 5 negocios más mi carpeta. Si no, ya tengo plan B. Quiero emprender algo nuevo que ya le estoy poniendo forma. No te puedo creer, mijo. Sí, mamá, créemelo que se vienen cosas buenas, se vienen cosas buenas. Entonces, aquí es importante, Andreita, mencionar y a todos los que nos están viendo, nuestra palabra, nuestra palabra tiene una gran influencia. A veces nosotros creemos que hablamos gratis por hablar. No, las palabras que nos decimos y decimos a los demás lo atan, ¿sí? O se liberan. Entonces, si yo digo, ay, el mundo está difícil, no hay trabajo, no hay oportunidades, ¿qué hace? El cerebro está aquí escuchando. El cerebro, y en esto, Andreita, es importante que todos lo sepamos, el cerebro obedece, el cerebro no se manda. El cerebro solo está cumpliendo una función de ejecutar las órdenes nuestras. Entonces, si mi cerebro le digo, todo me está yendo mal, el cerebro que escuchó mal, y el cerebro que nos va a transmitir cosas malas, ¿sí? Si yo digo con mis palabras, me siento enfermo, el cerebro dice, te sientes enfermo. Bueno, voy a generar sustancia que confirme que estamos enfermos. Entonces, el cerebro obedece, el cerebro es ingenuo, el cerebro no tiene sentido del humor. Por eso no es bueno cuando hay gente que dice, uy, qué bruto que fui, ¿no? Fui bien estúpido. Sí, porque el cerebro escucha la palabra negativa y lo registra. El cerebro registra todo, registra sonido, registra sensaciones, registra colores, registra todo. Por eso cuando alguien quiere recordar algo que vivió bonito en el pasado, te genera el cerebro las emociones de lo que viviste. Porque el cerebro es un gran archivador, es una gran computadora que guarda todo. Y lo bueno del cerebro es que el cerebro obedece. Yo puedo editar cosas en nuestro cerebro de algo que no me gustó del pasado y convertirlo en positivo. El cerebro obedece. Doctor, le quisiera hacer una pregunta. Es muy importante lo que usted nos está diciendo de que el cerebro guarda todo, pero hay quizás partes o baches o cosas que el cerebro se olvida o absolutamente todo en algún momento quizás nos viene el clic y dice, ay, es que cuando yo intenté aprender a andar en bicicleta me caí y como me caí, entonces yo ya no me puedo subir a montar un caballo, por ejemplo. O sea, hay quizás cosas que el cerebro se puede olvidar para no tener ese negativismo o ese pesimismo aquí en nuestra cabecita. Sí, o sea, el cerebro, si alguien vivió una experiencia que se cayó de una bicicleta y la persona se asustó, el cerebro registra el susto y el evento sucedido. Lo tiene ahí archivado. Pero mientras yo no desclasifico ese archivo, el cerebro lo tiene como una imposibilidad de que siga montando bicicleta. El cerebro solo registra, no nos manda. El cerebro registra. Entonces, si yo digo, ya pasaron 10 años, 5 años, 2 años, lo que sea, y yo le digo al cerebro, mira, la verdad que sí, hace un año me caí, pero yo lo voy a lograr. Voy a aprender a montar bicicleta y veo mucha gente que lo ha logrado y por lo tanto yo lo voy a lograr. El cerebro, ¿qué va a hacer? Felicidades. El cerebro obedece. Es decir, el cerebro inmediatamente te da la fuerza, te da la confianza, te da la energía para empezar a hacerlo. Entonces, el cerebro no es que nos tiró al suelo, no, sino que yo mismo hice el bloqueo. Entonces, por eso es importante las palabras que uno se dice. Mírate que en la Biblia que todos lo hemos leído de una manera, dice, la vida y la muerte están en poder de la lengua. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Es decir, que con la palabra
tenemos vida o tenemos muerte. Y muerte puede significar no literalmente, puede significar es básicamente pesimismo, pérdida de oportunidades, puede significar inoperancia en muchas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que cuando hablamos es inocente. No, todo lo que hablamos llega al oído y el oído está aquí en el cerebro. Está ahí conectado, el cerebro está siempre receptando. Cuando me repito algo todo el tiempo negativo, hay una parte del cerebro en la mente que se llama el subconsciente. El subconsciente es el archivador principal del cerebro, en donde guarda todas las expresiones negativas que siempre nos hemos dicho. Por poner un ejemplo, yo soy malo para las matemáticas. Y siempre me lo he dicho. Entonces el cerebro guarda esa información y cuando alguien te dice, oye, hagamos un ejercicio de álgebra. Uy, no, 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 no. Álgebra no, oye, me da esta escalofrío. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? Porque ya en el subconsciente se dijo que soy malo para las matemáticas. Y uno puede bloquearse a sí mismo con las palabras que llegan al cerebro. Y por eso tenemos que cuidarnos lo que nos hablamos y lo que permitimos que otros nos hablen. ¿Sí? Entonces no gastemos energía en gente negativa, en gente pesimista, en gente que solo se dedica toda la vida a criticar. Porque hay gente que todo critica. A los políticos lo critica, al jefe del trabajo lo critica, a su hermano le critica, a su tío le critica. Entonces su mente está completamente negativa y por eso no le salen oportunidades. En cambio, la persona que está con buena actitud se le abren puertas. Imagínate a alguien con buena actitud que le escriba al tío de España. Hola tío, qué gusto saludarte. Estoy acá en Guayaquil sumamente bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Bien, sobrino, qué bueno, me alegro mucho. Y tanto fue linda esa comunicación con el tío, que el tío en una semana dice, sobrino, te estoy mandando un detallito, espero que te guste. Gracias tío, te agradezco mucho. Pero ¿por qué le mandó un detalle? Por la alegría, el optimismo de saludar al tío. El tío quiere tener noticias de acá. Pero el crítico dice, ay, ese tío que está allá y nunca manda nada, es un tacaño, es un hombre malo, un hombre egoísta. ¿Me explico? Y sin darnos cuenta, estamos bloqueando la generosidad que alguien puede traernos a nuestras vidas por nuestra actitud, como yo estoy pensando siempre en negativo, siempre crítico y nunca le agradezco a nadie. Las personas que son agradecidos son los optimistas. La gente que siempre da gracias son optimistas. La gente que siempre ve oportunidades son optimistas. Por eso no gastemos energía en gente negativa, sino siempre tratemos de cultivar o transmitir las cosas buenas con los seres que más amamos. Exactamente, doctor. Y hay algo tan importante que es imprescindible darnos cuenta que a veces la gente nos dice, oh, doctor, lo que pasa es que, ¿cómo me va a decir que soy optimista? Usted no ve la realidad. Usted no ve que hay pandemia, que la gente se está muriendo, que yo estoy asustada. ¿Cómo me va a decir que sea optimista, doctor? Yo sé que hay mucha gente que se está preguntando eso en este momento y, bueno, obviamente, trabajando en noticias, yo les puedo decir, usualmente las noticias a veces no son favorables, pero son cosas que están pasando. Pero, doctor, ¿será nuestra actitud, nuestros hábitos los que nos harán pensar, yo tengo que tener una forma más positiva de verlo? Yo tengo que cuidarme. Si veo violencia, eso significa que me tengo que cuidar. ¿Qué nos dice al respecto de esa gente que confunde ese realismo y que terminan siendo negativas? Sí, o sea, las personas realistas lógicamente se dejan dirigir por el miedo. Entonces, cuando alguien se deja dirigir por el miedo, lógicamente no salen, no socializan, no comparten, no viven la felicidad. Siempre están sumergidos en su mundo, están en su cuarto encerrado.
y no quiere que nadie, por favor, venga, nos visite. No, por favor, qué nerviosismo, alguien va a venir. Y está viviendo en todo este mundo. El optimista, lógicamente, sale, lógicamente protegido, sale con buena actitud. Voy a comprar hoy la carne, voy a comprar la corvina, voy a hacer un sango, voy a disfrutar, voy donde la señora de la esquina que me sirve muy bien, me da la ñapa y entonces, y el optimista sale, ¿sí? Pero el optimista no es ingenuo, los optimistas se cuidan, los optimistas saben por dónde caminan, saben a quién comprarle. O sea, el optimista no es que anda viviendo en un mundo de las maravillas, no. Vive en la realidad, con los pies en la realidad, pero siempre viendo oportunidades. Siempre está mirando y siempre agradeciéndole a la persona que le vende el verde y el maduro. Muchas gracias por vender. La verdad que estoy muy agradecido que haya verde y maduro. Wow, me puedo hacer el boloncito bien rico. Sí, agradecer a toda la gente que de una u otra manera se está ganando el pan de cada día. Y uno entender que somos esa civilización, somos esta humanidad que nos damos todo la mano. Cada uno nos apoyamos, tú me vendes la medicina, yo te compro el verde y todos nos estamos. Entonces el optimista no ve nada aislado, ve como algo que está todo conectado, como que todos nos necesitamos, como que todos estamos en un proceso de supervivencia. Y si seguimos así, vamos con el favor de Dios a mantenernos firmes por muchos años hasta que Dios permita. Pero siempre el optimista no se deja vencer por el miedo. El optimista se llena de amor, se llena de gratitud. El optimista se llena de palabras positivas. El optimista también es generoso. El optimista, si tiene muchas cosas en sus casas que realmente no va a usar, se lo regala a otras personas. Y por eso el optimista recibe cosas buenas, porque el optimista sabe la ley de la siembra y la cosecha. Y el optimista sabe que si siembra a muchas personas, mañana le va a venir buena cosecha de una manera metafórica. Los optimistas saben las leyes espirituales, las leyes universales, conoce esas leyes y lo practica. Por eso siempre le está yendo bien. Y cuando el optimista se enferma, siempre inmediatamente pone toda la fe en Dios y en los seres que lo aman para que lo acompañen. Y se siente muy contento y se siente fuerte que va a salir adelante. Entonces nunca el pesimista dice, ya me enfermé, uy, ahora cómo será mi vida. No, va a empezar a mirar esas alternativas que lo va a hacer sentir feliz y lo va a hacer sentir bien contento a nivel interno. Doctor, es como que si fuéramos una computadora, ¿no? Usted a la computadora le dice qué programa va a abrir, en qué momento lo va a abrir, ¿verdad? Entonces Ujú. también es el cerebro, qué voy a pensar, en qué momento voy a abrir mi boca y qué palabras voy a pronunciar. Y esas palabras me van a alimentar acá. Correcto, correcto. Es Como una un computadora analógico. perfecta. Vamos Sí, a sí. pasar a las preguntas de nuestra comunidad, mi querido doctor. Nos Con decía gusto. Zeta Almeida que ella estuvo rodeada de personas negativas y que siente que se le ha pegado. Ahora ella también es un poco negativa. ¿Qué le Ajá. recomiendo? Bueno, hay que descontaminarse, ¿no? Así como cuando uno entra a un lugar donde hay mucho humo y te quedó el olor a humo en tu camiseta, en tu cabello, hay que bañarse, hay que limpiarse, hay que empezar a cambiar esas cosas que nos contaminó para descontaminarnos y empezar otra vez el rumbo que estábamos. Siempre las personas optimistas son los que siempre van a triunfar en este mundo. Son personas que tienen mucha fe en Dios, porque son gente que sabe que el universo no está solo, sabe que alguien lo gobierna, sabe que existen las leyes. Entonces son personas que no deja porque en un tiempo se dejó llevar por un pesimista, ya se quedó allí. No, se descontamina, se saca ese ropaje que quedó contaminado e inmediatamente
otra vez sigo la ruta del optimismo. Entonces, ya en la parte del pesimismo ya empieza a perder terreno. Entonces, cuando alguien por primera vez, si su pesimismo estaba aquí y el optimismo estaba acá, tiene que empezar a hacer ejercicios para que el optimismo suba y el pesimismo vaya bajando progresivamente. Por eso es importante la programación con las palabras, lo que nosotros nos decimos. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay gente que dice, yo no nací para amar. Ya se condenó, ¿sí? Ya se condenó. Hay gente que dice, yo soy malo por decir, administrar. Ya se bloqueó. Ya se bloqueó. Entonces, todos tenemos las grandes facultades para alcanzar nuestro propósito en nuestra vida. En el libro de Proverbios, escrito por el sabio Salomón, dijo, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. De acuerdo a lo que piensa, así eres. De acuerdo a lo que piensa, así hablas. De acuerdo a lo que piensa, así actúas. ¿Y dónde vienen esos pensamientos? De todo lo que yo le he permitido a mi cerebro que se quede ahí depositado. Por eso es importante siempre hablarnos en positivo. Todos los días. Por ejemplo, yo cuando duermo, antes de dormir, yo me empiezo a hablar en positivo y empiezo a hacer una meditación espiritual y me hablo en positivo. Mis sueños, gracias a Dios, son muy gratos, deliciosos. Y cuando me levanto, hago el mismo ejercicio. Empiezo a hablarme en positivo, medito en lo espiritual en manera positiva y lógicamente mi día, gracias a Dios, es bueno. Hay días malos para todo el mundo, pero aún el positivo, el optimista, lo ve como aprendizaje, lo ve como crecimiento, no como que, ay, me tocó, ay, es que yo soy, no, lo ve como una parte de crecimiento de su vida personal. Así es. Básico e importante en el día a día, doctor. Nos decía Producciones Fernández, esa cuenta nos comentaba que cómo se puede hacer para eliminar los pensamientos positivos de las mujeres y, perdón, los pensamientos negativos y convertirlos en positivos. No sé qué le pasó a mi amigo Fernández, pero creo que se ha rodeado de mujeres negativas. Dice, ¿cómo puede hacer para ayudarlas a convertir lo negativo en positivo? Bueno, ya lo conversamos, ¿no? Primero, descontaminarse, saber que me contaminé de todo esto negativo y lógicamente empezar a no mantener esa vinculación con gente negativa. Si yo me reúno, por ejemplo, si yo me reúno en una reunión de puros filósofos, voy a terminar a ser un filósofo porque el uno habla de René Descartes, el otro habla de Manuel Kant, y cada uno habla de sus teorías filosóficas. Aunque yo no quisiera, por pertenecer siempre a esa reunión, me va a contaminar su filosofía. ¿Sí? Si yo me uno a un grupo político de izquierda o de derecha, mi pensamiento va a estar conectado con esa línea ideológica. Entonces, uno es quien administra qué quiere pensar. Entonces, ¿con quién me reúno? Es la pregunta. Entonces, yo tengo que reunirme con gente positiva. ¿Sí? Y si un negativo me pide que le ayuden a algo, encantado. Uno le ayuda a un negativo, ellos ni siquiera te dan gracia, solamente se van. Pero sin embargo, te queda a ti la satisfacción de haber ayudado. Entonces, no se le quita la ayuda a nadie, pero uno descubre cómo es un positivo y un negativo, se ven a legua estas dos formas de pensar. Ay, bueno, eso usted es el experto. Quizás nosotros no vamos a ir aprendiendo, doctor. Nos decía Lidia que si los consejos que usted nos está comentando son programación neurolingüística. La programación neurolingüística, lo que estoy enseñando hoy es neurociencia. La programación neurolingüística es una técnica que también la manejo, ¿sí? Lógicamente, ese tema de la programación neurolingüística
lógicamente se requiere bastante explicación. Vamos a necesitar muchas horas para explicarlo, pero lo que estamos compartiendo es principio de la neurociencia, es decir, cómo funciona el cerebro. Ya la programación neurolingüística también hablan de comunicación, habla también de la parte de la programación mental y lógicamente hay muchas técnicas que también la programación neurolingüística nos va a ayudar para tener éxito en la vida. Perfecto. Ahí tenemos la respuesta de nuestro experto el día de hoy. Nos dice Margarita, todo encierra una enseñanza, de ahí lo importante de meditar y extraer todo lo bueno que nos pasa. Muy importante la meditación, doctor. ¿Usted qué opina? ¿Ayuda? Sumamente bueno. Sí, la meditación es muy bueno, porque recuerda que nuestra mente, la mente es el software y el cerebro es el hardware. Entonces, esos dos necesitan estar bien conectados. Y lógicamente, así como uno hace higiene física para oler bien, para tener presentación, también tenemos que hacer higiene mental y a veces muchas basuras entran a nuestra mente. Por ejemplo, hay gente que gasta su mente para ver películas todas las noches de terror. Me explico, hay gente que dice, no, es que yo pues me gusta y no me afecta, ¿no? Pero si tú ves todas las noches películas de terror, mira lo que grabó el cerebro. Terror, ¿sí? Entonces, lógicamente que tu sueño pues no va a ser agradable. Porque aunque la gente diga que no te afecta, sí afecta. Es como yo decir que vivo al lado de un negativo y todo el tiempo me habla el negativo. Digo, no, no me afecta. Claro que afecta porque los está escuchando todo el tiempo. Entonces, de esa manera tenemos que descontaminar nuestra mente. Así con una escobita, sacar todas las basuras, los pensamientos negativos y empezar nosotros a convivir con todos los seres que amamos. En los tiempos de meditación tenemos que hacerlo muchas veces solo. ¿Por qué? Porque los otros no quieren participar. Entonces, si lo obligamos a participar a alguien en un tiempo de meditación, de oración, lógicamente que la persona va a estar aburrido. Ay, ¿hasta qué hora termina esto? Sí, pero en cambio, si uno lo hace solo, ya uno está muy tranquilo. Yo, por ejemplo, pongo música instrumental de noche para dormir, música espiritual pongo de noche para dormir y empiezo en un tiempo de meditación y conexión con lo espiritual. Entonces, eso me saca todo, cualquier cosa que me trató de contaminar en el día, lógicamente se me genera una liberación, una tranquilidad y una paz. Entonces, eso uno lo hace porque nosotros los seres humanos somos cuerpo, alma y espíritu. Nosotros como seres humanos somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, el yo nuestro no es el cerebro, el yo es el ser, es la parte del alma, aquí es el ser. Y el cerebro es un instrumento para pensar, es un instrumento para obedecer, para ejecutar órdenes. Y por eso tenemos que en ese aspecto diferenciar, porque hay gente que cuando piensa que está pensando con el yo. No, está pensando en piloto automático. Entonces, cuando tú dejas el cerebro solito funcionar, entra un piloto automático y te hace pensar cosas, películas de terror, que el vecino de allá me odia, que mi jefe me quiere votar y uno empieza a dejar que se contamine de pensamientos negativos. Entonces, inmediatamente el yo nuestro le pone un freno a la mente y le dice, yo quiero que pienses en esto. Inmediatamente le da la orden y el cerebro empieza a obedecer progresivamente y se ejecuta todo lo que se le ha mandado a que piense. Y una palabra tan importante que usted acaba de decir es progresivamente. No creemos que porque escuchamos al doctor Samuel hoy día, mañana vamos a ser súper positivos. No, o sea, esto es un trabajo constante porque las ideas de negativismo vivimos en sociedad
y por ahí pueden llegar, pero lo importante es que nosotros tengamos los pantalones, como dicen coloquialmente, y combatamos ese pesimismo y seamos optimistas en la vida. Mi doctor, nos quedan 20 minutos y tengo tantas preguntas y veo muchas preguntas, así que vamos a ponerle un poquito el acelerómetro, digámoslo así. Excelente. Nos preguntaba Sheila si el pesimismo tiene que ver con alguna hormona. Interesante pregunta. Eh, no, el pesimismo, cuando la mente trabaja en negativo, cuando el cerebro trabaja en negativo, genera sustancias negativas el cerebro. Por eso hay que cuidarnos mucho, porque todo está conectado. Mi querido doctor. Entonces, como está todo Ahora sí, conectado, perdón que lo interrumpa, no le escuchamos una parte. Si sería tan amable de volvernos a responder porque se nos perdió un ratito la comunicación. encantado. Gracias. Nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu y todo está conectado, todo está conectado. Es decir, por eso en los últimos congresos de medicina a nivel mundial se decía que no hay enfermos, no hay enfermedad sino enfermos. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros, si yo estoy llenando mi mente en cosas negativas, el cerebro segrega sustancias negativas para el cuerpo. Por eso hay gente que sufre de gastritis, sufre de problemas del colon, problemas de dolores de cabeza, entre otros problemas. ¿Por qué? Porque como estamos pensando todo el tiempo en negativo y estamos todo el tiempo pensando lo mismo, lógicamente en este caso la reacción bioquímica en nuestro cuerpo. Entonces, al mandar esa bioquímica del cuerpo de sustancias negativas, nos enferma. Entonces, ¿qué sustancia manda el cerebro? Manda lo que se llama adrenalina y cortisol. Dos sustancias tóxicas negativas para el cuerpo. Y eso que lógicamente nos roba felicidad y nos roba salud física. Entonces, también sucede en lo contrario. Si estamos pensando en positivo, el cerebro que genera dopamina, genera aparte las endorfinas, la oxitocina, que son sustancias de la felicidad. Entonces las personas, lógicamente, sus sueños son buenos, sus sueños son positivos, porque está, lógicamente, pensando en positivo, está meditando en positivo. Entonces, siempre eso es lo importante que uno debe permitir y cultivar todo el tiempo. Entonces, si alguien dice, uy, me estoy enfermando, uy, esperemos que no sea gastritis, ya está diciendo la palabra gastritis. Entonces el cerebro gastritis manda información. Entonces uno no se da cuenta, pero uno a veces está hablando y está ya dando orden, ¿no? Ah, vamos a suponer que un familiar falleció del corazón. Entonces la persona cuando va al médico, el doctor le dice, ¿qué problema tiene? No, lo que pasa es que un familiar falleció del corazón y creo que yo también voy a morir del corazón. Entonces está generando esa conexión pasada negativa en vez de hacer un corte, cortar su pasado con su presente. Yo soy diferente, yo voy a comer sano, yo voy a cuidar mi corazón y si Dios permite, viviré muchos años. Entonces estoy hablando en un lenguaje positivo. No traigo las maldiciones pasadas, no hago que se ejecuten en mi presente, sino que corto esa conexión de una manera positiva para yo ser responsable cómo voy a vivir, qué como, cómo cuido mi cuerpo y mi mente para vivir una vida positiva. Es como que cada uno crea su misma historia y así también como estamos tan pendientes de estar bien alimentados para nuestra salud y no ir al doctor, también hay que alimentar nuestra salud emocional, doctor. Y esa es la importancia de esta hora de aprender con Andrea, darnos cuenta que hay cosas que son
esenciales en la vida y que si le dedicamos quizás 10, 15 minutos al día, nos va a beneficiar los 365 días del año. Sí, sí, Y nos efectivamente. tenemos, nos, ¿Hay más preguntas? perfecto. Con gusto. Sí, cómo no. Eury nos dice, para profesionales como los periodistas que tenemos que ver cosas que no queremos, ¿cómo podemos no llevarnos esa mochila o esa carga que absorbemos en el trabajo? Gracias a Eury. Muy buena pregunta. Bueno, también para todos los que están en los campos, en el ambiente donde están las cosas muy duras, ¿no? El bombero, los policías, el periodista que están en el día a día, en las crónicas rojas y tantas cosas, lógicamente tenemos que también descontaminarnos, ¿no? Tenemos que hacer el trabajo porque, bueno, eso nosotros lo decidimos, ¿no? Porque también eso es muy importante. Uno decide a lo que quiere dedicarse, ¿no? Si, por ejemplo, alguien dice, yo quisiera ser maestro de meditación o yo quisiera dedicarme a ser un profesor en filosofía, lo estudia y cambia su oficio. Eso es lo bueno que tiene las personas que son optimistas, que no se dejan encadenar por algo que estudió. No, yo puedo dedicarme a hacer otras cosas, no importa lo que estudié, si es lo que me llena y me da propósito a mi vida. Entonces, lo que me llene y me da propósito a mi vida, no importa los títulos que tenga, me voy a dedicar a lo que me apasiona y a lo que me da felicidad. Y esto es importante tenerlo como un paréntesis para no saber que estamos condenados a hacer lo mismo toda la vida hasta viejito. No, yo puedo cambiar el oficio, yo puedo cambiar mi vocación, porque a veces lo descubrimos bastante tarde, otros lo descubren más temprano. Ahora, si alguien ya dice, me va a tocar o voy a hacer todo el tiempo ese tipo de trabajo, lógicamente que hay que descontaminarse. Ya cuando llegue del trabajo, lo más recomendable, pegarse un buen baño, una buena ducha y dejarse un buen rato que el agua recorra todo su cuerpo y durante ese momento que está el agua cayendo sobre su cuerpo, en su mente, en su cerebro, está imaginando, está yendo toda contaminación de ese día. Es decir, que inmediatamente el agua es símbolo de pureza, el agua es símbolo de limpieza. Entonces, en ese momento está haciendo un papel de quitarnos todo lo que vivimos en el día de una manera física y simbólica. Lo segundo, ya no escuchar nada de noticias ni nada de películas negativas, sino poner la música que más le gusta. Sí, si le gusta salsa, se pone salsa, si le gusta música romántica, instrumental, la pone, ¿sí? Y lógicamente come lo que desea, conversa temas positivos, escucha un motivador por YouTube y lógicamente empieza a descontaminarse y empezar a limpiar las cosas negativas que se filtraron en la mente. ¿Por qué? Porque supongamos, si uno está en la calle y alguien grita y dice, nos estamos muriendo todos, la gente le pega un susto y le da un susto a la persona y ese susto se lo lleva a la casa sin darse cuenta. Y ese susto que se lo lleva a la casa lo transmite a sus familiares. Entonces, por eso tiene que primero una limpieza, tomar una decisión de cambiar, poner música agradable, empezar a escuchar cosas positivas y tener ese espacio de meditación. Esa parte de meditación, lógicamente que le va a hacer muy bien porque está pensando en lo positivo. Siempre pensar en la espiritualidad, en Dios, en la armonía, en todo lo que nos genera felicidad, nos descarga completamente de las cosas vividas en el día y eso nos hace feliz. Perfecto, mi doctor. Vamos a una siguiente pregunta. Tenemos 10 minutos así contaditos y tenemos tantos temas que hablar. Quería comentar con usted sobre las redes sociales, que es una fuente, muchos dicen que es una fuente de negativismo, pero vamos a ver si nos da un poquito el tiempo. M. Gio Vinetti nos consulta si usted se está refiriendo a la ley de atracción, cuando nos dice que lo que hablamos,
es lo que se alimenta en nuestro cerebro. ¿Es esa la ley de atracción? ¿Lo que decimos se cumple? No, estamos trabajando las leyes de la neurociencia, ¿no? Las leyes de la atracción no es una ley que funciona tal como se lo explica. Es decir, no que la gente que esté pensando siempre en optimismo no le vengan cosas malas en la vida. Claro que sí. Mire, vamos a poner ejemplo de personajes de la historia, incluso de la Biblia, ¿no? Jesús, el hombre más bueno del mundo, más puro y santo, y murió crucificado, ¿no? Es decir, esa forma de muerte es una forma de redención. Entonces, no porque él era el hombre hecho Dios en la tierra, pues todo le fue positivo y optimista, porque a veces la ley de la atracción piensa que si yo pienso plata, 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 ya me va a venir la plata. No, tenemos que coordinar entre lo que decimos, pensamos y hacemos. Y hacemos. Entonces, esas tres conexiones hacen que la persona tenga prosperidad, prosperidad económica. Entonces, ¿la gente buena le puede venir cosas malas? Claro que sí, pero es parte del crecimiento, es parte del desarrollo personal. Entonces, entonces de ahí podemos mencionar mucha gente. Entonces, la ley de la atracción tiene algo de verdad, pero no todo lo que dice es verdad. Perfecto. Entonces tuvimos la respuesta a aquella pregunta de M. Giovinetti. Vamos a saludar también a Margarita, que vemos que se ha unido, a Piedad, a Juan Montes, a Bianchi, Mansa. Son algunas personas, quisiera nombrarla a todas, pero la verdad es que les damos las gracias por haber formado parte de este espacio. Mi doctor, 8 minutitos contados. Dos preguntas claves. Redes sociales. ¿Qué hacemos cuando vemos tanto odio, digámoslo así bajito, odio, porque hay muchos comentarios negativos? ¿Qué hacemos con las redes sociales? Mira, las redes sociales, siempre hay que entender esto, las redes sociales no son malas ni buenas, el malo y bueno somos nosotros, ¿sí? Entonces, como el cuchillo, ¿no? Alguien dice, ¿el cuchillo es bueno? No, el cuchillo es un instrumento que lo podemos usar para algo bueno, como también uno lo usan para algo malo. Entonces, de acuerdo a lo que hay en el corazón, así usa las redes sociales. Entonces, la gente que usa las redes sociales para difamar, para dañar, para indisponer, para calumniar, lógicamente sus corazones están muy contaminados, están llenos, hay pudredumbre muy fuerte en el corazón de esa persona. En cambio, las personas que su corazón está sano, es perdonador, es una persona que piensa en positivo, piensa bien de los demás, siempre que sube cosas en las redes sociales es para edificar, para ayudar. Me gusta mucha gente que dice, mira, te enseño 5 maneras que debes hacer para ser feliz. Otro manda, mira, ¿qué debes hacer si tienes COVID? ¿Dónde puedes buscar ayuda? ¿Cómo ser feliz en tu casa? Esa gente son valiosas y hay muchos, muchísimos. Y ojalá toda la humanidad estemos en el camino positivo, porque este mundo fuera diferente. Pero lógicamente la gente que se dedica a estas cosas negativas también mueren en su ley. Es decir, también en su vida son atacados, porque recuerden la ley universal, lo que yo doy, recibo. Entonces, si doy odio, doy rechazo, calumnio, pues en un momento me llegará a mi vida también. Entonces tenemos que siempre hablar bien de los demás. Todos los seres humanos tenemos virtudes y defectos. Si alguien quiere buscar defecto en un ser humano, lo vas a encontrar. Pero si vas a buscar virtudes, también lo vas a encontrar. Entonces la pregunta es, ¿qué quieres buscar? Es decir, si buscas lo bueno, vas a encontrar lo bueno. Entonces es donde nos enfoquemos lo que nosotros vamos a encontrar en las demás personas. Amén, que así sea. Doctor, tenemos poquitos minutos, tenemos preguntas de autoestima, tenemos preguntas, acá nos dicen que están de acuerdo, que la gente tiene habilidades de dibujar con ambas manos y por eso ha hecho un tutorial de dibujo.
que realmente, como lo dice la Biblia, las cosas se hacen, ¿no? Que uno cuando tiene la habilidad y se le impone, la crea. ¿Sabe qué, doctor? Yo creo que vamos a tener que hacer otro live, porque hay muchas cosas Encantado. la verdad que sí. Antes de irnos, me gustaría que nos diga así como una cronología para esa gente que recién se está uniendo al live. Cuando uno se levanta y tiene que ser optimista en la vida, ¿cómo va viviendo su hora a hora, su momento a momento cada día? Cuéntenos un poquito, una Bueno, cronología. lo primero es empezar con el sueño en la noche. Dormir bien, meditar bien en la noche, meditación, oración. Se levanta lleno de espiritualidad, se levanta con paz, con amor y con sus seres queridos decirle las buenas nuevas. Lindo día para todos, te deseo lo mejor, que te vaya bien, abrazarse, símbolo de amor, expresión de amor, todos abrazarse, de protección y amor. Luego que se abrazan, cada uno hace sus actividades, los niños hacen sus deberes, la esposa está trabajando o de pronto es ama de casa, hace sus actividades, el esposo hace sus trabajos y siempre estar apoyándose. Qué bueno decir en qué te ayudo, qué bueno decir en qué te puedo servir. Entonces, cuando nos disponemos con actitud de servicio, nos hace grandes seres humanos. Por eso en estos días pasé un pensamiento donde decía la grandeza de un ser humano es la humildad y la actitud de servir, porque eso nos ayuda bastante en nuestro crecimiento personal. Lo mencionaba saber escuchar, ¿verdad? Sí. Y hay que abrirlo. Entonces, correcto, escuchar a los demás, siempre perdonar todas las veces que podamos perdonar. No importa que te hayan fallado mucha gente, sigue perdonando. ¿Qué nos dice las escrituras? 70 veces 7. Es decir, toda la vida perdona para ser feliz. Y con eso que nosotros estamos desarrollando, la palabra, la parte positiva en nuestra mente, hoy decimos, hoy será un buen día. Siempre cuando hablemos, hoy será un buen día. No digamos, ojalá nos vaya bien. Esperemos que no nos pase nada malo. Se nos va a cortar en 2 minutos la entrevista. Ya, está bien. Entonces termino con esto. Cuando amanezcamos, todo está bien. Vamos a tener un día bien. No digamos nada negativo porque el cerebro recuerde que solo graba la palabra. Si yo digo no quiero nada malo, el cerebro escuchó malo. No quiero llegar tarde, el cerebro escuchó tarde. Entonces tenemos que siempre hablar las palabras en positiva. Hoy será un día de bendición. Hoy nos irá bien con el favor de Dios. Hoy tenemos gratitud a Dios por darnos un día más de vida. Y eso es lo bueno, registrarlo en nuestro corazón y en nuestra mente. En nuestra mente, gracias al doctor Samuel Merlano, psicólogo clínico y organizacional y también coach y capacitador. Doctor, gracias por su tiempo, ha sido un placer contar con usted. Antes de irnos, tenemos minuto 30. Yo tengo una tradición. Le damos la mejor sonrisa a la gente que nos está viendo. Ellos nos toman una foto y nos dicen qué es lo que más les gustó del programa o nos envían sus sugerencias. Así que, ¿está listo para su sonrisa optimista, mi doctor? Perfecto. ¿Listos ustedes con sus teléfonos? Sí, espero que Que te lo sí. envíen, que lo Y a la envíen. una, que le envíen, por favor. A las dos, a ver, doctor, hay que ponerse guapo. Y a las tres. Optimista siempre, mi gente. Pase lo que pase, siempre es cuestión de actitud. Doctor, sus redes, por favor, tenemos 30 segundos para que los puedan Encantado. contactar. En Facebook, psicólogo Samuel Merlano. Instagram, dr.samuelmerlano. En Twitter, dr.samuelmerlan. Entonces, siempre a las órdenes, cuenten conmigo. Gracias, doctor Samuel. Y también cuente con esta servidora, Andrea Cando. Ustedes ya saben, Instagram, @Andrea Cando TV, Twitter y en Facebook, Andrea Cando. Gracias por sintonizarse en este su espacio. Doctor, un abrazo a usted muy grande. A ustedes, mi gente, un abrazo muy grande. Se los quiere mucho y a disfrutar del sábado, abrazando a la gente y quedándose en casa. Chao, mi doctor. Te cuidas mucho. Gracias. Éxito.